Hablemos ahora de otra patología de hígado, la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado. Se desconoce la causa, pero se ha relacionado la presencia de HLA-DR3 y HLA-DR4. Se presenta con mucha mayor frecuencia en mujeres que en hombres y existen dos picos de presentación. Se pueden presentar en pubertad o entre los 40 y 60 años. Otra característica de la hepatitis autoinmune es que además del daño hepático, el paciente puede presentar síntomas extrahepáticos de otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, la tiroiditis, la diabetes mellitus, el síndrome de Sjögren o vitiligo. Lo que se postula es que una persona portadora de los genes HLA, es decir, que tiene el factor de riesgo, toma contacto con determinado factor ambiental, que desencadena la respuesta inmunitaria y es así como las células del sistema inmune llegan a atacar el hígado. En cuanto a la histología de hepatitis autoinmune, lo más característico es la hepatitis de interfase y la gran infiltración de células plasmáticas. ¿Cuál es la clínica de un paciente con hepatitis autoinmune? El paciente se puede presentar asintomático y solo encontrar en analítica elevación de transaminasas. O puede debutar como una hepatitis aguda, subaguda, como cirrosis hepática o como insuficiencia hepática. Los síntomas de la hepatitis autoinmune son inespecíficos. La paciente puede mencionar astenia, anorexia, molestias inespecíficas en hipocondrio derecho, prurito, muy raro que presenten ictericia o artralgias. En cuanto a los laboratorios que solicitamos en estos pacientes, lo que nos tiene que llamar la atención es la elevación de transaminasas, que como estamos ante un cuadro crónico, serán entre 100, 150, máximo 200, no estarán muy elevadas, pero nos debe llamar la atención porque el resto de los marcadores de función hepática estarán normales. Por eso es raro que un paciente con hepatitis autoinmune presente ictericia o elevación de bilirrubinas. Lo que presenta con mayor frecuencia es elevación de transaminasas. La hepatitis autoinmune también se asocia a elevación de inmunoglobulina G. Cuando nosotros sospechamos de un cuadro de hepatitis autoinmune, lo siguiente es solicitar anticuerpos para confirmar el diagnóstico. Los que se elevan en hepatitis autoinmune son anticuerpos antinucleares o ANA, anticuerpos antimúsculo liso, anticuerpos anti-LKM, anticuerpos anti-SLA y LP. Mucho más frecuente vamos a encontrar ANA, antimúsculo liso y IgG elevada. Aquí tenemos la histología de un paciente con hepatitis autoinmune. Entonces, la hepatitis autoinmune es una enfermedad rara. Predomina en mujeres. Puede ir desde asintomática a cirrosis o falla hepática fulminante. Lo que nos tiene que llamar la atención es la elevación persistente de transaminasas. Y se clasifica en dos tipos. La más frecuente es la tipo 1, se presenta en el 75% de los casos. ¿Qué anticuerpos son positivos en estos pacientes? Anticuerpos antinucleares y anticuerpo antimúsculo liso, con menor frecuencia anticuerpo anti-SLA-LP. Puede debutar en los dos picos, ya sea en pubertad o entre los 40 y 60 años. Generalmente la tipo 1 responde muy bien al tratamiento, por eso es que el fracaso ante instauración de tratamiento es muy infrecuente y puede presentar recaídas. Con mucha menor frecuencia nos podemos encontrar una hepatitis autoinmune de tipo 2. Esta se presenta en el 25% de los casos. La positividad de los anticuerpos son anticuerpos anti-LKM y anti-citosol. Este tipo de hepatitis se presenta en niños y el debut en estos niños es de gravedad. Pueden ya debutar con cirrosis y complicaciones de cirrosis o como falla hepática.
Este grupo de hepatitis no responde muy bien a tratamiento y generalmente se asocia a recaídas. También quiero recordarles que el seguimiento de estos pacientes se hace con biopsia hepática. No nos sirve la cuantificación de anticuerpos, ya que el valor de los anticuerpos no se correlaciona con la gravedad de enfermedad. Para el diagnóstico podemos hacer esta escala que suma puntos para hacer diagnóstico. Si nosotros tenemos ANA, antimúsculo liso, IgG elevada, histología hepática compatible y que se haya descartado otro cuadro de hepatitis aguda, si esta suma de puntuación nos da más de 6 puntos, el diagnóstico es probable, pero si tenemos más o igual a 7 puntos en esta escala, el diagnóstico de hepatitis autoinmune es definitivo. Por tanto, no siempre se suele requerir biopsia para llegar al diagnóstico. El tratamiento. ¿En quiénes se inicia tratamiento cuando estamos ante un cuadro de hepatitis autoinmune? Pacientes que presenten elevación de transaminasas 2 veces sobre el valor normal o que al tomarle biopsia hepática ésta haya mostrado una actividad inflamatoria elevada. Si estamos ante este cuadro, el tratamiento se hace con prednisona a dosis de 1 miligramo kilogramo día más azatioprina. O en los pacientes que no podemos utilizar mucha dosis de prednisona, 30 miligramos de prednisona y hacemos la equivalencia con azatioprina o budesonida 9 miligramos más azatioprina. Este esquema se hace en pacientes con hepatitis leve que aún no hayan desarrollado cirrosis. Si al tratamiento que se ha iniciado no existe una buena respuesta, estamos ante un caso refractario. Y en casos refractarios podemos utilizar tacrolimus. Si el paciente no tolera azatioprina, que es la primera línea, la segunda línea sería la 6-mercaptopurina o el micofenolato de mofetil. ¿Cuánto tiempo debe permanecer el paciente con el tratamiento? Debe permanecer durante 1 año con corticoides tras la remisión. Es decir, he tratado al paciente, las transaminasas han llegado a la normalidad, la inmunoglobulina se ha normalizado y 1 año más debo permanecer al paciente con corticoides que luego serán reducidos de forma progresiva. Si el paciente ha presentado una remisión completa o tiene fibrosis leve, se administra azatioprina durante 3 años o de forma indefinida. Esto se adecúa a cada paciente. Es decir, el corticoide se le da como bolo y se le mantiene 1 año después de la remisión y la azatioprina se le mantiene 3 años o de forma indefinida.